Quiero leer el versículo 7. Ese final de la historia de la parábola de la oveja perdida. Entonces nosotros vemos aquí en Lucas capítulo 15, versículo 7, acerca de la parábola de la oveja perdida. Y en el versículo 7 nosotros miramos estas palabras que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Una vez más, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos gracia y revelación de la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Estoy delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, la gracia y la revelación de tu palabra, para que no salgamos de la misma manera en cómo llegamos, sino vayamos, Señor, con un entendimiento claro de tu palabra y con nuestro intelecto enriquecido una vez más. En el nombre de Jesús, Señor, toma dominio de este lugar, de nuestros corazones y pensamientos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Yo creo que una de las grandes alegrías, ¿verdad? Uno tiene muchas alegrías en la vida, amén. Muchos porque les aumentan el sueldo, porque una buena noticia les llegó, porque les regalaron un dinero, porque cumplieron años, porque le dieron pastel. Aleluya. Hay épocas, momentos de alegrías, pero yo considero que una de las más grandes alegrías que puede causarle a un cristiano en una iglesia es conducir un alma a Jesús. Uno de los mayores gozos. Si usted se fija en este texto, miramos, dice que hay un gozo grande, dice, en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, puede imaginar, y use su mente, use su cabeza y póngase a pensar en lo que está diciendo Jesús. Mayor gozo en el cielo. Imagine usted lo que produce una persona que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesús. Dice que hay gozo en el cielo. Imagine usted la cantidad de ángeles, arcángeles, querubines y todos los principados y potestades. Imagine usted a Dios. Dice que se causa un gozo grande por un pecador que se arrepiente. Entonces imagine usted el gozo que usted puede producirle a Dios en el cielo. Por eso es muy importante predicar el evangelio. Hay gente que no le ha causado ninguna alegría a Dios, le ha causado solamente penas, porque en lugar de ganar gente para Cristo, lo que hacen es causar daño a la iglesia. Entonces Dios nos llamó a nosotros para alcanzar almas para Cristo Jesús. Ahora, cristianos no cumplen con la gran comisión de predicar el evangelio y definitivamente se están perdiendo de una tremenda bendición. Escuche bien, se están perdiendo de una tremenda bendición. A veces miramos el evangelismo como una carga, como un temor, como un miedo, como algo que es difícil hacer. Pero escuche bien, la Biblia está diciendo que hay un gran gozo. Tú debes producir un gozo a Dios en el cielo. La iglesia en la tierra, amén, y su misión principal de la iglesia, aleluya, es predicar el evangelio. Por eso estamos en la tierra. Pero a veces perdemos el enfoque, nos clavamos en materialismo, vamos a fiestas, vamos a reuniones y creemos que eso es todo. No, hermano, el fin, la mayor comisión es predicarle el evangelio a los perdidos. Para eso está la iglesia. Hay mucha gente clavada en las drogas, hay mucha gente clavada en el alcoholismo, hay muchos matrimonios destruyéndose, hay muchas familias terminando mal, y usted y yo a veces no predicamos el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio, hermanos. Aleluya. Entonces, hermano, amén, ese es el enfoque que debe tener la iglesia.
Amén. Los pecadores necesitan ayuda. Los pecadores necesitan salvarse esta noche. Ahora quiero que escuches esto. Una última cosa, hermano, que el pecador necesita es, hermano, la convicción de su pecado. Una persona no se va a convertir a Cristo simplemente porque está ahí acostado. El pecador se va a convertir a Cristo cuando el pecador escuche el evangelio. Dice Romanos 10 que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces la persona va a creer en Jesús cuando escuche el evangelio de Jesús. La gente no se salva por ser buena. Ningún ser humano se va a salvar por ser buena persona. El infierno va a estar llena de gente que se consideró buena, porque para llegar al cielo es necesario recibir el evangelio y aceptar a Jesucristo. Ahora escucha bien, hermano, el pecador necesita, amén, ser convencido y conviccionado por el pecado que hay en su corazón. Amén. Todos admiten, si tú platicas con cualquier persona, admiten ser pecadores. Les dices y les hablas del pecado y dicen, no, es que todos somos pecadores. Y es una gran verdad. Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Eso te lo dirán. Todos admiten que no son perfectos. Pero solo pensar en que todos son pecadores imperfectos, eso no salvará a nadie. El tener ese pensamiento correcto, el tener esa actitud así, no va a salvar a nadie. La gente tiene que oír el evangelio y confesar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos somos pecadores en el interior. Dicen por ahí, levante la mano el que no ha pecado. Como el chiste de aquel curita, ¿no? Que agarró la pluma y la sopló para el aire y para el espacio y dijo al que le caiga ese es pecador. Y agarró la pluma y le sopló. Y la pluma se le regresó y se le cabía en la cabeza. Le dijo, no se vale, no se vale. Entonces no hay ser humano que no peque. No hay ser humano que no peque. Aleluya. Todos hemos hecho cosas malas. Usted ha hecho cosas malas. Usted ha pensado cosas malas. Usted ha tenido actitudes malas. Nació con eso, creció con eso, vive con eso. Y hasta que Cristo venga y nos vayamos con Él, se terminará todo. Amén. Escuchen bien, todos somos pecadores en el interior, con una naturaleza de pecado heredada desde Adán. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, dice Pablo el apóstol, Romanos 5, 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, desde Adán, miles de años. Desde ahí, desde que Adán pecó en el huerto de Edén, en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19: porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, si usted analiza estos versículos, amén, y si nos fijamos correctamente y leemos correctamente, estos versículos nos muestran la realidad, nos muestran nuestra condición pecaminosa, pero a la vez nos da la esperanza de la salvación. Otra vez, versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea Jesús, los muchos serán constituidos justos. O sea, nos da esperanza. Lea todos los versículos que leímos en su casa con cuidado y se da cuenta que no nos deja con una condenación, sino que nos da esperanza. Aleluya. Ahora, escuche bien, todo pecador es egoísta. Amén. Por dentro. Es más, todos padecemos lo que dice Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Dice, engañoso y perverso es el corazón. O sea, tu corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso. Ahorita puedes decir, te amo, te quiero, me deshago por ti, aleluya, y a la mediodía ya estás odiando. ¿Cierto o no? Yo no sé para qué me casé contigo. Y en la araña que me decía mi mamá, bien que me decía, pero estoy terca y estoy terco. ¿Cierto o no? Díganme, no sean hipócritas. O sea, el corazón cambia. Ahorita decimos sí, mañana decimos no. ¿Cierto o no? Dice, y perverso. O sea que si te enojas, si tienes una pistola, eres capaz. ¿Sí? Si tienes algo ahí y te hacen algo y te inflan las narices, cuando dicen amén, y te pones colorado la cara. Aleluya. Entonces, una persona no puede cambiar su propio corazón, como tampoco una cabra puede transformarse en una vaca. Nadie puede cambiar su propio corazón. Nadie, solo Dios. Por eso dice Jeremías 17:9, dice que el único que conoce el corazón es Dios, y el único que puede cambiar el corazón de nosotros es Dios. Él dice en Ezequiel que nos dará un corazón nuevo. El único que puede cambiarnos el corazón, porque el corazón es perverso dentro de cada uno de nosotros. Es perverso. Jesús dijo en Mateo 15 que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón sale. Sale, se expresa con acciones. Amén, continuamente. Puedes decir amén este día. Entonces, para que una persona cambie y se salve, necesita la convicción del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va Dios a moverse? La forma en que Dios va a moverse es cuando tú oras y tú predicas. No hay otra manera en que pueda haber convicción de pecado en el pecador. Tiene que haber oración de parte tuya y tiene que haber predicación de parte tuya y de parte mía. Aleluya. Por ejemplo, Daniel capítulo 9. Daniel, vaya usted a Daniel capítulo 9, versículo 4, y vamos a ver a Daniel aquí confesando los pecados de su gente. Daniel 9, versículo 4 y 5. De hecho, es todo el capítulo, pero usted puede leerlo en su casa y ahorita puede leer estos dos versículos. Daniel 9, 4 y 5 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice Daniel: hemos pecado. ¿Verdad? No dijo han pecado, dijo hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Notemos que Daniel dice hemos. Él está confesando los pecados suyos y los pecados de su pueblo. Hemos. Entonces para confesar el pecado tiene que haber una convicción de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Verdad? Hay personas que no tienen convicción y no hay convencimiento del Espíritu Santo, por eso peca y no siente nada. Sigue haciendo lo malo.
versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios, de ahí mismo, versículo 18 y 19, dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel sabe que Dios es bueno. Oye Señor, dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos convence y es el que va a convencer de los pecados al hombre para que los confiese a Dios. David es un ejemplo de esto que le estoy hablando. David es el vivo ejemplo. David, sabemos que David, dice la palabra de Dios, tuvo una relación sexual con otra señora. ¿Se acuerdan ustedes? Amén. Él miró a una señora, a una mujer ajena, y dice que la deseó en su corazón, mandó llamar por ella, aleluya, la traen a su palacio y la conquista y tiene relaciones sexuales con ella. Y dice en la Biblia que lo que David hizo, Dios lo vio, porque David no solamente cometió el acto de adulterio, sino que mandó matar al esposo de esta mujer llamada Betsabé. Lo mandó prácticamente a matar, porque era un soldado y lo mandó a lo más duro de la guerra, y lo mataron, lo asesinaron. Entonces vemos ahí que David no solamente cometió el adulterio, amén, planeó para asesinar a su soldado, luego miente, aleluya, y ocultó aquel pecado, y por mucho tiempo esto le causó un dolor en David. Amén. Ahora, en el Salmo 32, de hecho son dos salmos, Salmo 32 y Salmos 51, donde David expresa o declara su maldad, lo que él hizo a Dios. Salmos capítulo 32, versículo 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mí gemí todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces David aquí está confesando su pecado, lo que él hizo. Y la Biblia nos dice, aleluya, que él declaró a Dios su pecado, no le encubrió nada de ello, y dice que Dios le perdonó la maldad de su pecado. Amén. Hay una convicción de parte del Espíritu Santo para que una persona confiese su pecado, ¿verdad? La persona que no confiesa su pecado o que no siente convicción de pecado dice: no, es que todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Todos lo hacen, ¿por qué yo no? Todos se van con la otra, todos se van con el otro, todos se van y hacen sus cosas y hacen esto y hacen lo otro y se justifican porque todos lo hacen. Pero cuando hay convicción y hay convencimiento del Espíritu Santo, dice: yo he pecado, perdóname, Dios mío. Y vienes ante Dios y lo confiesas y le pides perdón a Dios y ya no vuelves a hacerlo. Recuerde que Dios perdonó a la mujer que encontró en adulterio y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios es bueno. Cuando dicen amén. Capítulo 51 de Salmos, el conocido salmo de muchos de nosotros, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra vez David confiesa, ¿verdad? Otra vez David está convencido de que tiene que confesar sus pecados a Dios. Entonces, hermano, algo parecido pasó, escucha bien, este día después de Pentecostés. Dice la Biblia que Pedro y los apóstoles y los otros hombres que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, y la gente empezó a burlarse de ellos porque pensaron que estaban bolos, borrachos. Pero Pedro se levantó y dijo: no estamos bolos, no hemos tomado alcohol, hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque los oían que glorificaban a Dios en otras lenguas, y la gente pensaba que estaban borrachos o ebrios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y empezó un discurso en Hechos 2, un discurso bien tremendo que yo veo en Hechos 2, porque Pedro, el apóstol, está delante de una gran cantidad de personas. Aleluya. Él está delante de una multitud. La Biblia hace mención que en esa ocasión se salvaron 3,000 personas. Entonces imagínense usted, tiene que ser en alguna explanada, yo me imagino, algo así como tipo de campo de fútbol o tipo estadio más o menos, para que Pedro haya predicado este mensaje de la palabra de Dios, lo haya anunciado. Debió haber usado una voz tremenda para que 3,000 personas hayan escuchado. Si aquí con estas bocinas con trabajos algunos escuchan, porque algunos están así, miren, un ojo se cierra, otro se abre, otro se cierra. Aleluya. Imagínense ya 3,000 personas y tenerlos a todos atentos. No tuvo que ser otra cosa más que el dominio del Espíritu Santo y el convencimiento del Espíritu Santo moviéndose en los corazones de aquellas personas. Amén. Capítulo 2, ¿sí? Aleluya. Aleluya. Capítulo 2, versículo 32. Dice la palabra de Dios de esta manera: a este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense usted, seguramente había más de 3,000, pero en esa ocasión 3,000 personas confesaron sus pecados. Entonces el convencimiento aquí no fue de un ser humano. Para convencer a 3,000 personas de declarar sus pecados, no tuvo que ser otra cosa más que la obra del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Confesando sus pecados.
diciendo: perdóname, Dios mío, pequé contra ti, Señor, robé, Señor, cometí esta cosa, Señor, hice la otra cosa. Y la gente confesando sus pecados a Dios y convirtiéndose al evangelio. Recordemos que la gente que está escuchando, la mayoría de ellos son religiosos, conocen la Biblia, pero no estaban convertidos. Aleluya. Entonces, hermano, esta fue obra del Espíritu de Dios, no fue una obra humana. Aleluya. ¿Quién puede convencer de pecado a tanta gente? Solo Dios. ¿Quién lo convenció a usted de su grave pecado? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios, ¿verdad? No fue el pastor. No le lavaron el coco. Lo lavó todo el Señor. ¿Cuánto dicen amén este día? La Biblia dice que somos lavados por la sangre de Jesús. Y qué bueno que nos lavó, porque tenemos la mente y el corazón sucio por el pecado. Entonces, en este tiempo los pecadores necesitan lo mismo, porque para que esto suceda debemos orar, que Dios nos llene de su espíritu, predicar la palabra de Dios y orar que los perdidos se conviertan a Cristo Jesús. Es bien importante, hermano, que nos enfoquemos. Sabemos que Guatemala, al igual que como está Pedro delante de esta multitud predicando, Guatemala está igual. Hay mucha gente que ha leído la Biblia, pero no están convertidos. Necesitan convertirse al evangelio. Esa cantidad de personas, que son muchas. Los pecadores necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Alfredo, ponte de pie. ¿Y qué lo está? ¿Ven cómo viene vestido ahora Alfredo? ¿Ya? ¿Y cómo llegó la primera vez que llegó aquí? Y llegó bien bolo, pero hasta las chanclas llegó. Y ahora miren, ahí está Alfredo. Entonces el hombre necesita la convicción. ¿Puedes sentarte, hermano? Qué bueno que tienes totalmente cambiado. ¿No es bueno Dios? ¿Verdad que sí? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso por todo esto. Entonces, la gente necesita ayuda. El pecador necesita ayuda. Nuestra ayuda. Hechos 16, versículo 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora, sí se alcanza a ver algo interesante aquí. Dice que Pablo y su gente intentaron ir a un lugar y el Espíritu Santo dijo no. Posiblemente ellos pensaron: aquí se va a hacer, pero Dios dijo no. Después otro lugar y el Espíritu Santo viene de vuelta y dice no. Hasta que esa noche tiene Pablo esta visión de este varón macedonio que pedía ayuda. Él tiene esta visión o sueño, éxtasis, y mira a este varón macedonio, aleluya, diciendo: pasa acá y ayúdanos. Aquí está un grito de auxilio. Aquí hay alguien pidiendo ayuda. Aquí hay personas pidiendo ayuda. Y Pablo, entendiendo esta visión, dice, aleluya, que enseguida partieron para Macedonia, dando por seguro que realmente había alguien que necesitaba, aleluya, de que se le hablara el evangelio. Pero aquí encontramos: pasa acá y ayúdanos. Ese es el clamor de los pecadores. Los pecadores necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda, tu ayuda esta noche.
Aleluya, es el clamor del perdido. Ese es el grito de las personas. Pero la pregunta, ¿dónde estamos usted y yo? ¿Dónde nos quedamos usted y yo? Aleluya. Hermano, ¿atenderemos a ese clamor? ¿Qué está haciendo usted por el perdido? ¿Qué cosas está haciendo usted por la gente perdida? Ahora, yo mirando esta escritura de Pablo aquí, en el momento en que nos dicen en el otro edificio, ya no queremos que estén aquí, después de muchos años, después de mucho tiempo, y vino una presión sobre mi vida, el coronavirus, la economía, la escasez y estas cosas, y aparte se añade todo esto y una presión, y nosotros pensamos que es por acá y que es por allá, y uno sentía que era allá, y vimos un edificio grande aquí por esta calle recta hasta atrás antes de llegar a la parroquia, grande, aleluya, ya bien hecho pero muy escondido así, y sí está grande, tenía 2 departamentos, tenía varios lugares para hacer escuelita dominical, y bueno, todo parecía bien, pero está muy escondido. Digo, aquí nadie va a llegar. Después vi otro más grande, que ese sí nos emocionó, y ya estaba poniendo en un cuarto Isaí, y en otro iba a poner yo, y en otro iba a poner a los hermanos que llegaran a comer, y los que se quisieran quedar y se quedaban, y todo lleno acá, y pues cuál, nada tampoco. Pero Dios dijo aquí, y Pablo pudo haber dicho, ¿por qué no en Frigia? ¿Por qué no en Galacia? ¿Por qué no en Misia? ¿Por qué no en estos lugares? Es que Dios tiene sus planes. ¿Cuántos dicen amén este día? Dios tiene sus planes. Ahora, Lucas 18, 35, Lucas 18, versículo 35, escucha bien, este es un ejemplo solamente de lo que, el ejemplo de lo que Jesús dejó. Habla acerca de Bartimeo el ciego. Dice que aconteció, versículo 35, que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba junto al camino mendigando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó por aquello, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y enseguida glorificaba a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahora escuche bien, si analizamos un poquito lo que era un ciego en esa época, era si alguien está ciego y mendiga, para los gente de esa época era una persona maldita. Entonces considere a Bartimeo. Bartimeo es un donadie, Bartimeo no vale un quinto, Bartimeo no vale nada. Pero cuando él escucha que viene pasando Jesús, él empezó a gritar una y otra vez, y la gente empezó a molestarse con él, y empezó quizás a decirle, cállate, tú no vales nada, a ti nadie te puede hacer caso, tú eres un cero a la izquierda. Pues póngase usted a pensar todo lo que le pudieron haber dicho. Cállate, enfadas mucho, estás molestando a la gente con tus gritos, cállate, posiblemente maldiciones. Pero oiga bien, él empezó a gritar más y más diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí está Jesús acercándose a un donadie, y aún llega y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Sabemos que él necesitaba dinero, él necesitaba algo, un techo, una cobija, una casa, un terreno, comida, zapatos, ropa. Pero él dijo que recobre la vista. Jesús se acercó
y tocó a un donadie y lo salvó. Escucha bien, Jesús siempre ayudaba al pecador, sin importar su condición o su posición social. Él siempre ayudó a los leprosos, incluso llegó y los tocó. Amén. Al endemoniado gadareno lo liberó de los demonios, a las prostitutas, a los mendigos, etcétera, etcétera. Solo lea la Biblia y entérese. Siempre se interesó en gente necesitada. Él los ayudó en todo momento. La gente necesita ayuda. Tú ayuda. Quiero contarte esta historia. La conté hace mucho, pero quiero contarla esta noche. Una de la segunda iglesia que nosotros trabajamos en México, en la ciudad de Manzanillo, había un hombre que asistía a nuestra iglesia. El fin de este hombre es que él quería ser millonario. ¿Por qué quería ser millonario? Porque un día un supuesto profeta le profetizó que iba a ser rico. Y el enfoque de él, de este hermano, era enriquecerse, era tener dinero, porque el supuesto profeta le había dicho que él iba a ser rico, y vivía un poco frustrado porque no se cumplía lo que el supuesto profeta le había dicho. Por eso usted debe tener cuidado con esa gente. ¿Cuánto dicen amén? Que realmente le profetizan que usted va a ser el siguiente Bill Gates. Aleluya, y va a ser, usted sabe, el dueño de todo Guatemala, y tiene que tener cuidado. Ahora, un defecto que este hermano tenía es que se levantaba, según me enteré yo, porque el pastor, luego hay chismosos en la iglesia que le dicen al pastor, ¿cuánto dicen amén? Se levantaba a las 10, 11 de la mañana, así como muchos de ustedes, ¿no? Nunca iba a la oración, a pesar de que el templo estaba a 2 cuadras de su casa. Se le hacía muy pesado ir a la oración. Estaba a 2 cuadras de su casa el templo. Él quería ser rico. La casa donde él vivía era casa de 2 pisos. Se la rentaba a un hermano. Él vivía en la parte de abajo, y en la parte de la segunda planta vivía un matrimonio joven. Un día, nuestro hermano de nuestra iglesia escuchó fuertes gritos de dolor, de auxilio, de ayuda. Eran como las 7 de la mañana, y empezó a escuchar a esta joven madre que tenía un niño como que tiene la hermana Emi en sus brazos, y empezó a escuchar gritos desesperados, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Pero el hermano de nuestra iglesia nunca atendió a los gritos de esta mujer. Ella pedía ayuda desesperadamente. Esa mujer murió asesinada por 17 puñaladas que un amigo de ella le dio, porque ella se negó a tener relaciones sexuales con este amigo de ella. Pero nuestro hermano, que vivía en la parte de abajo, escuchó los gritos, la desesperación, y nunca fue bueno para levantarse y por lo menos agarrar una piedra y tirársela, hacer algo. Él pudo evitar una desgracia, él pudo evitar la tragedia, pero nunca hizo nada. Él pudo haber hecho esto. La mujer quedó en la cama tendida, 17 puñaladas, y su bebita a la par, jugando con la sangre de su mamá. Un cuadro muy cruel. Esta es la realidad que a veces se enfrenta al cristiano. El cristiano oye a veces el clamor de la ayuda de la gente,
y no es capaz de levantarse ni siquiera a orar 5 minutos. Escucha la ambulancia, escucha las noticias, oye que el vecino está en problemas, oye que la vecina está a punto de divorciarse o a punto de abandonar al marido y no hace nada. Escuche bien, el pecador necesita ayuda, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo esta noche por los pecadores? ¿Qué estamos haciendo? Estamos interesados en ellos. Estamos interesados en ellos. Necesitamos levantarnos, orar, predicar e invertir para que la gente se salve. Hay gente que lo necesita, de veras. Yo estoy seguro que si no hubiera llegado el evangelio a su vida, muchos de ustedes estarían en la cárcel, estarían sin hogar, estarían divorciados y otros estarían muertos y otros en el mismo infierno. Pero gracias a Dios que llegó alguien, ¿cuántos dicen amén?, con las buenas nuevas del evangelio, y empezó a interesarse en usted, le extendió su mano, le ayudó, lo animó, lo levantó y sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén este día? Ahí está atrás, está el hermano Flash y su esposa. Es un ejemplo, es un vivo ejemplo. Si nosotros no hubiéramos ayudado a ellos, no sé dónde estarían ahorita. Así como yo veía sus vidas, posiblemente ni siquiera vivos estuvieran. Pero gracias a Dios que ahí están. ¿Cuántos dicen amén este día? Por la ayuda que se le ha brindado. ¿Cuántos dicen amén este día? El pecador necesita nuestra ayuda. Denle un aplauso fuerte